Buenos días, señoritas, buenos días, caballeros, buenos días. Buenos Buenos días, días. Bueno, llevamos a lista inicialmente y luego lo volvemos a hacer al final de la clase. Fabiana Bello, presente, profe, buenos días. buenos días. De la Siempre que me cámara. llame, por favor, gracias. Siempre la cámara. Eh, Cindy Arango, señorita Cindy Arango, Carlos Arturo Arias, Presente, profe. tu cámara, por favor, Carlos. Y en profe no tengo. Profe, qué pena, disculpe, ya me llamó a lista, soy Tomás Baracaldo. No, 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 apenas comencé, mijo, apenas comencé. Eh, Juan Arias, Juan Presente, profe. Arias. Listo, Juan, gracias. Eh, Ahora sí, Steven Baracaldo. Profe, acá estoy. Ok. Cristian Camilo Barón. Presente. Ok, joven. Tomás Blanco. Presente, profe. Listo, mijo. Sí. Entonces, Evelyn Buitrago. Señorita Evelyn Buitrago. Steven Calderón. Presente, profe. Listo, gracias. Daniel Canchila. Presente, profe. Listo, Daniel. David Castro. David Castro. Julián Camilo Contreras. Julián Camilo Contreras. Juan Nicolás Cortés. Juan Nicolás Cortés. Daniel Flores. Fabio García. Presente, profe. A ver, lo veo, Fabián. Espéreme, Fabio. profe. Aquí estoy, profe. Bueno, joven, gracias. Eh, Brian García. Presente, profe. Estoy, profe. Listo, mijo, gracias. Nick Garzón. Presente, profe. Voy. A, a ver, lo veo. Presente. Ok, listo. Ricardo Goncalves. Ricardo. Eduardo José Lázaro. Presente, profe. Ok, listo, Eduardo. Mauricio López. Mauricio López. Presente, profe. No tengo cámara.
Nicole López. Presente. Ok. Laura Lozada. Presente, profe. Ok. Armando José Luna. Presente, profe. A ver tu cámara, Armando. Profe, estoy desde el computador. Y el computador no tiene cámara. No, señor. Cristian Mateus. Presente, profe. Ok. José Ángel Monsalvo. Presente, profe. A ver, lo veo. Listo, mijo, gracias. Leonardo Mora. Presente, profe. Listo, Leonardo. Víctor Andrés Nieto. Presente, profe. Ok. Miguel Ángel Núñez. Presente, profe. A ver, joven, lo veo en la cámara. Miguel Profe, es que Ángel. estoy desde el computador de mesa. ¿Y no tiene cámara? No, no, señor. Va Nicolás Ordóñez. Presente, profe. A ver, joven. Listo, mijo, gracias. Carlina Osorio. Por ahí la vi ahorita que está como en un examen. Brian Kitian. Presente, profe. Listo, mijo. María Isabel Ramírez. Presente, profe. Gracias. Andrés Rodríguez. Andrés Santiago Rodríguez. Jorge Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Daniel Rondón. Presente, profe. Gracias, hombre. Juan Diego Salgado. Presente, profe. Listo, Juan. Camilo Andrés Serrano. Camilo Andrés Serrano. Juan Sebastián Triana. Presente, profe. Listo. Emanuel Velázquez. Presente, profe. Ya estoy. Listo, Emanuel. Henry Velázquez. Henry Velázquez. William Manchola. William. Buenos días, profesor, acá. Ah, listo, William, gracias. Buenos días. Buenos días. Listo, muchachos, entonces comencemos. Sí, profesor, buen día. Yo, joven. Qué pena con ustedes que en el momento en que su merced me llamó, no me había podido conectar todavía. Ah, sí. Contreras, Ya, 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 ya. Ya. Profe, yo igual. Buenos días.
Daniel, Arango. a ver, ok, listo, Daniel. Profe, buen día, su merced tampoco me llama a mí, qué pena. Espérate. Profe, no sé si Espere, me llamó a mí Camilo espere. Serrano. El muchacho que me habló ahorita, ¿quién fue? Antes de Camilo, ¿quién fue el que me dijo? Yo, profe Santiago Vega. Ah, espérate, a ver. Sí, es que como aquí está con varias fallas. Acuérdese que no me puede faltar ni llegar tarde, mi estimado Santiago. Listo, profe, gracias. Y Camilo, ¿cuál es el apellido? Serrano, profe. Bueno, a ver aquí, espera. Ok, listo muchachos, ahora sí. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, el próximo miércoles tenemos el segundo parcial. Sí, creo que es el próximo miércoles, permítame, yo confirmo. Eh, primer parcial. El 6 de marzo, 6 de marzo, el 6 de marzo, sí, señores, el 6 de marzo es el miércoles, entonces ahí tenemos el segundo parcial. ¿Qué les voy a solicitar a ustedes? Ustedes tienen un proyecto que al final de este módulo tienen que presentarlo. Entonces, para el miércoles ustedes me van a hacer como una primera presentación de lo que ustedes están diseñando o lo que ustedes están proponiendo para poder hablar de el apoyo que desde ingeniería de software, perdón, están haciendo a la comunidad, ¿sí? A un país, a una sociedad. Entonces, recuerden eso, por favor, para que lo vayan trabajando. Por eso se los digo desde Arquica, porque cada grupo, pues obviamente va a pasar y va a hacer una presentación, obviamente más eh, no tan completa como la final, pero quiero que me vayan mostrando, por favor, ustedes los avances, eh, justificación, eh, lo que tiene que ver con sus objetivos, lo que tiene que ver con sus propuestas para el miércoles. Entonces, necesito que lo vayan teniendo listo para ese día, esa jornada Profe, de una miércoles. pregunta. Sí, dígame, Nick. ¿Es en grupo o individual? No, por grupo, pues por eso armamos el grupo el día de clase. ¿Recuerdan que armamos unos grupos? Sí, señor. Pues por esos grupos. Ah, listo, profe, gracias. No, Qué sí, pena. sí. ¿Será que me podría repetir lo que dijo? Es que no estaba, qué pena. Les Y no se estaba escucha bien. comentando, les estaba comentando que para el miércoles tenemos el segundo parcial y que la idea es de que los grupos que se crearon en días pasados para para el diseño de una propuesta de ustedes, sea una aplicación, no sé cómo lo vayan a manejar ustedes, pero es las actividades para el segundo parcial. Ese segundo parcial lo vamos a hacer el miércoles y consta de la presentación de su primer bosquejo eh, de ese proyecto. Nosotros creamos unos grupos, el, como les digo, en días pasados, no recuerdo qué día fue, pero es como la idea de que tengamos esa tarea lista para el miércoles. Eso fue el 26 de febrero. Ya me acuerdo que estaba mirando cuando fue que hicimos esa tarea.
fue el 26 de febrero. Es decir, eso fue el lunes de la semana, de esta semana que está terminando. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, por favor, por grupo. Ustedes ya saben quiénes son sus compañeros de grupo. La idea es de que lo hagan, por favor. Ese es su segundo parcial. Bien, muchachos. Siguiendo con nuestro programa de, de Cátedra Colombia, pues ustedes se han estado dando cuenta de cómo hemos querido abordar desde diferentes puntos de vista, de diferentes contextos, tanto en comportamientos individuales por cada uno de nosotros o por comportamientos colectivos, pero que todo apunta a, a entender o a, por ejemplo, reflexionar de lo que hacemos o no hacemos por nuestro país. Es lo que les quiero llegar a decir. Entonces, siguiendo, eh, siguiendo pues, nuestro programa, pues nos vamos a centrar en algo que también a veces lamentablemente no tenemos en cuenta, y es que todo este conflicto, toda esta desigualdad, toda esta violencia que nos quita la paz, que nos quita la tranquilidad, entonces, como si fuera poco, nos termina afectando el medio ambiente. Entonces, aquí hablamos también de esos conflictos ambientales que presentamos en la humanidad, siquiera es únicamente en Colombia, pero pues sabemos de que por nuestras características sociales, por nuestra complejidad, eh, por nuestra desigualdad, pues seguramente eso va a influir de una manera mucho más compleja, ¿sí? Entonces, es algo que quería yo establecerlo, como, así como hablamos ayer, que hicimos como un debate como interesante. Ese debate lo asociamos como a la conducta de ayudar o no ayudar. Eh, y en últimas, el ayudar también está ligado a cómo nosotros ayudamos a proteger nuestro entorno ambiental, ¿sí? Porque pues para nadie es un secreto que la escasez de los recursos naturales pues aumenta, y ahora nuestros recursos naturales que antes estaban en un 100%, para hoy día los recursos naturales que poseemos en Colombia ya lo estamos desperdiciando, lo estamos deteriorando, y podríamos estar hablando de que hay una escasez en un 40%, es decir, que impactamos fuertemente con nuestras conductas. Por eso vuelvo y digo, de una manera individual y de una manera colectiva. Entonces, realmente esa violencia y esa condición de nuestros conflictos ambientales, pues realmente pues, nos dejan también muy mal ubicados como país, ¿no? Como país irresponsable, pero Colombia, quién lo conforma? Pues somos nosotros, sus habitantes, sus ciudadanos. Entonces esa lucha interna hace que tengamos esa escasez de recursos, ¿sí? Entonces, eso hace que estemos acabando con nuestro líquido más preciado, que es el agua, ¿sí? Eso lleva a su vez a que se erosione la tierra, esa tierra fértil que pues, aún todavía tenemos, se empiece a alterar, se empiece a poner en conflicto también. Entonces, si estas dos eh, eh, situaciones o estos dos elementos tan vitales como es la tierra y el agua, pues los alimentos también van a tener un impacto fuerte, muy fuerte, ¿sí? Debido pues precisamente a esa degradación ambiental y debido también a ese cambio climático, que es lo que se estamos viviendo. O sea,
Esto, si uno no lo ve, si uno no lo analiza de una manera crítica, autocrítica, nosotros vemos que el calentamiento global, que los climas han cambiado, que se presentan de una manera tan radical esos cambios. Y pues en últimas, ahora que está pasando en Bogotá, con todo este calentamiento, con todo este fenómeno del niño, pues hasta la gente lo que hace es ambientarse y disfrutar como el clima. Obviamente eso es aceptable, pero el trasfondo de eso es de que este calentamiento, estos cambios climáticos, en última, no genera, no genera eh, eh, una buena expectativa hacia el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos una eh, carencia del agua, pues nosotros vamos a tener que entrar en conflicto entre las personas, ¿sí? Y las comunidades se van a enfrentar para poder acceder a esos recursos básicos para nuestra subsistencia. Entonces, eh, es lo que yo planteo, de que nosotros estamos generando consciente e inconscientemente con nuestras conductas individuales el deterioro ambiental. Como si fuera poco, tenemos pues como ese conflicto interno que siempre nos ha acompañado, que lo asociamos con la violencia, con la disminución de nuestra paz y nuestra tranquilidad, pero también le estamos alterando todo lo que tiene que ver con ese entorno ambiental, ¿sí? Entonces, inclusive con la actividad que hicimos nosotros en días pasados ahí en el Parque Nacional con los Embera, eso también es un impacto, pero ese es un impacto ambiental creado por la violencia, es un impacto ambiental creado por la desigualdad, y eso ya lo tenemos demasiadamente clara. Entonces, esa escasez de recursos hace que la gente tenga que emigrar, tenga que desplazarse para conseguir, digámoslo, eh, pues una condición mucho más equilibrada, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de ese desplazamiento forzado que es causado por esa degradación ambiental, que es causado por ese conflicto armado, que es causado o es como consecuencia, o esto llega a generar una serie de consecuencias como los desastres naturales y a veces las conductas individuales de nosotros nos lleva a tener conductas egoístas porque lo que hacemos nosotros es explotar los recursos naturales, ¿sí? Y les doy un ejemplo, señoritos caballeros. Si yo tengo una finca y esa finca es muy bonita, esa finca eh, me da frutos, o sea, tengo una serie de árboles frutales muy bonitos, pero lo único que me hace falta es que pase por mi finca un pequeño riachuelo, ¿no? Entonces, como yo quiero que mi finca se vea de lo más hermosa, de lo más de bonita, entonces yo busco por allá, eh, en las cercanías de mi finca, un río. Y lo que yo voy a hacer es generar eh, una manipulación y un cambio porque voy a desviar ese río, voy a quitar un poco de ese cauce de ese río y voy a colocar una serie de rocas, de piedras, para que el agua que viene por ese río empiece a dirigirse hacia mi territorio. ¿Ven? Entonces, de esa manera, yo empiezo a cavar, empiezo yo a hacer una pequeña zanja o más o menos anchita, para que entonces yo pueda regar mis sembradíos, para que yo tenga pues lo bonito de esa naturaleza. Entonces si se dan cuenta cómo la gente de alguna u otra manera está generando esa degradación ambiental y eso hace que se genere ese cambio climático. ¿Ven? Entonces ese desplazamiento eh, aumenta precisamente las tensiones y los conflictos en las zonas
más receptoras de estos desplazados, de la gente que de pronto eh, eh, estaba siempre con la seguridad de que el río pasaba por ahí, pero como yo fui egoísta, lo que hago yo es quitar un poco de ese cauce y eso, como ustedes bien lo saben, esa conducta individual mía es supremamente dañina, es supremamente, eh, o sea, genera mucho conflicto. Entonces, ahí vemos como esa otra condición de esa escasez de recursos, de ese desplazamiento forzado, de la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Porque lo que queremos entonces es controlar lo que tiene que ver con los minerales, con los bosques. Entonces, lo que hablábamos con los Embera, el hecho de que se tengan que talar árboles ahí en las cercanías del parque natural, porque es que resulta que el gobierno no le está cumpliendo con la dotación de unos costales de carbón, ¿sí? Sino que no, simplemente no lo hace, ¿sí? No lo hace porque considera el gobierno de que si les da toda esa facilidad, pues ellos no se van a quitar de ahí. Pero como nos decía el líder de esta comunidad, nosotros no nos podemos dejar morir de hambre y lo que vamos a hacer es ir allá arriba de la montaña a conseguir leña, ¿sí? Y eso, a su vez, empieza a llevar pues como ese deslizamiento porque los árboles que están en las faldas de las montañas o en la parte media o superior de las montañas, lo que hacen es sostener la tierra, ¿sí? Porque es lo que nos está permitiendo que no haya deslizamientos. Y como acá en Bogotá o en nuestra región es un ambiente, perdón, es un clima más húmedo que seco, es decir, que hay más lluvia, entonces eso empieza a presentar pues, los famosos deslizamientos de la tierra y eso lleva a que eh, las viviendas que están construidas de una manera ilegal estén a punto eh, de colapsar, a punto de caerse. Entonces, fíjense cómo toda esa explotación, eh, todas esas comunidades locales, pues realmente se ven envueltos en una situación de muchísima preocupación y de muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, eso lleva a menudo, inclusive, a, a más violencia, ¿sí? Y porque consideramos de que, como nos contaba el líder de los Embera, pues ellos consideran de que había violación de los derechos humanos. Y tienen razón, pero esto es algo de una larga trayectoria en el pasado, de todas estas cosas que hacen de que nuestra explotación de nuestros recursos naturales, como les decía al inicio, se empiecen a perder. Entonces, partamos de esa concientización, eh, estimados estudiantes. La verdad es algo que no lo podemos ver sin importancia, porque, bueno, ustedes ahorita están comenzando eh, una etapa de su vida donde tienen una serie de, de proyectos, de ideas, de ilusiones, de expectativas, porque ustedes son supremamente jóvenes, ¿no? Uno que ya está cruzando pues la estadía por este planeta, pues aún todavía uno se preocupa. Pero ustedes que están comenzando a vivir una vida eh, con oportunidades, tienen que pensar de que si ustedes no asumen un cuidado de sus recursos o de nuestros recursos naturales y por el contrario estamos siendo supremamente individualistas, pues vamos a tener todavía más erosión, vamos a tener todavía más una complicación bastante compleja, ¿sí? Generaríamos mucho más deslizamientos, mucho más cambios climáticos, mucho más conflictos. Entonces, la idea es de que con este tema nosotros pensemos en qué estamos haciendo bien, regular o mal, qué estamos haciendo por
naturaleza, por nuestro espacio, por nuestra Colombia, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Porque la idea es de que eh, con todo este conflicto armado que estamos nosotros, ustedes han escuchado y ahorita vamos a ver un pequeño video con respecto a esta lucha ambiental, ¿sí? Ustedes saben de que Colombia es un país donde lamentablemente están secuestrando y asesinando a líderes ambientalistas, ¿sí? A líderes sociales, y es un país en donde eso pasa y sigue pasando y no sucede absolutamente nada. Era lo que hablábamos ayer en la clase cuando tocábamos el tema de esa conducta altruista, ¿sí? De cómo las cosas que se quieren lograr, pues hay que hacerlas de una manera correcta y al derecho, ¿sí? Pero como tenemos el mal hábito y tenemos como este chip de la corrupción, obviamente no lo somos todos, porque pues gracias a Dios tenemos una gente también, seguramente muchos de ustedes pensarán igual que yo, en donde lo que hacemos nosotros es actuar de una manera correcta. Y por eso fue el dilema o el debate ayer entre algunos de ustedes cuando tocábamos el tema del ejemplo de los 8 millones de pesos. Entonces, todo eso implica que nuestro planeta Tierra, nuestra casa, que es esta, estamos viviendo ahorita nosotros, el planeta Tierra, pues tiene que cuidarse, ¿sí? Tiene que cuidarse. Entonces, si no asumimos ese cambio y actuamos de una manera, pues egoísta, individualista, y actuamos de una manera como si no me importase absolutamente nada, decimos, ese problema no es mío. Pues eso no es cierto, estimados caballeros, señoritas, eso no es cierto. Nos importa y nos importa enormemente o nos debe importar de manera absoluta, porque lo que necesitamos es hacer que tengamos conductas que sean asertivas, conductas que sean de protección, de prevención, de cuidado en donde estamos, porque ya estamos saturados con tantas cosas negativas que de pronto nuestro país ha vivido. Colombia es un país resiliente. Colombia ha salido de unas muy fuertes, ¿sí? Eh, hemos, hemos renacido como el ave fénix, ¿sí? De las cenizas, tal cual. Y esto podría ser inclusive hasta literal, porque así es. Entonces, realmente tenemos que aprender de esa resiliencia, aprender de esas experiencias y no como para quedarnos en silencio, no como para dar la espalda y decir que este no es problema mío, porque como les digo, sí lo es, ¿sí? Y de hecho, nos, nos unimos, y eso será tema de nuestra próxima clase, ¿sí? Nos unimos en pro de todo el mundo, de toda nuestra comunidad, cuando llegó el famoso COVID, ¿no? El SARS-CoV, ¿no? Entonces, realmente ahí, pues eso fue un proceso fuerte que se nos presentó y que la comunidad mundial tuvo que, pues, cambiar. Cambiamos muchos hábitos, supremamente, muchos hábitos cambiamos. Entonces, eso nos dice a nosotros, venga, nosotros podemos ser resilientes y podemos hacer las cosas de una manera bien, de una manera adecuada, ¿sí? Para que evitemos esos impactos adversos en nuestra salud, en nuestro bienestar. Entonces, realmente es tener esa conciencia, muchachos, de, de pensar en que nosotros con toda esta desigualdad podemos seguir generando eh, protestas, conflictos, represión, conflictos con las autoridades, o sea, es una lucha permanente. Por eso el tema de nuestra clase de hoy tiene que ver con eh, ese ecosistema estratégico. Cuando hablamos de ecosistema es absolutamente todo, ¿sí?
el sistema social, el sistema político, el sistema humano, el sistema ecológico. Todos los sistemas confluyen acá y tienen que estar equilibrados, ¿sí? Porque nuestro comportamiento puede estar afectando de una u otra manera, generando ese equilibrio ambiental o ese desequilibrio ambiental que ya lo hemos notado de una manera muy fuerte, ¿sí? Entonces esa contaminación ambiental nos afecta. Ese cambio climático pues obviamente nos afecta, ¿sí? Las sequías, las inundaciones, ¿no? Aquí pasa eso cada año que hay invierno, ¿sí? Pero lo que me parece increíble es de que en vez de invertir para que se corrijan la problemática que causa las inundaciones, no, pareciera que tuviéramos memoria a corto plazo y simplemente se nos olvida que el año pasado llovió durísimo y que esas lluvias torrenciales generaron inundaciones, generaron deslizamientos y no se hace nada, ¿sí? Entonces es como que, bueno, nosotros nos salvamos, yo estoy bien en mi casa, yo vivo, perdón, yo vivo en un cuarto piso, vivo en un sexto piso, acá no me tocó la inundación, como si no fuésemos parte de este ambiente en donde convivimos, ¿no? Entonces, realmente es la reflexión a lo cual uno tiene que entrar a analizar, de que todas estas inundaciones y todas estas cuestiones llevan a que inclusive la seguridad misma de la convivencia también se altere, porque como les digo, esa seguridad alimentaria, la salud de nosotros, la estabilidad social se afecta. Entonces, fíjense que la reflexión es permanente y la reflexión no es únicamente en esta época que estamos asumiendo esta cátedra Colombia, sino para el resto de nuestra existencia. O de hecho, esta reflexión la deberían ustedes y yo haber tenido, creo que yo lo hago, eh, sin el ánimo de ser jactancioso, ¿no? Uno lo tiene desde tiempo atrás. Uno hace esto desde tiempo atrás en su comportamiento individual y colectivo y familiar, ¿sí? Sino que este espacio académico nos permite hablar del tema. Y mal haría yo en donde no se tocase este tema y lo dejáramos como tan al aire, suelto, sin ningún tipo de análisis completo, ¿sí? Entonces, realmente es lo que tenemos que plantearnos de que, eh, en cierta manera, como manera de resumen, la relación siempre se está dando entre la violencia y estos conflictos ambientales que se han generado, que llevan a la competencia por los recursos naturales, porque están escaseando esos recursos naturales, porque pues todo esto ha llevado, con este tema del conflicto y de la violencia, ha llevado al desplazamiento forzado, y eso nos lleva a la explotación de esos recursos, a la contaminación ambiental. Entonces realmente eso es algo que molesta y lleva a desencadenar una serie de tensiones y confrontaciones en los diferentes actores, porque ustedes, lo decían ayer, yo trato de ayudar a los que están cercanos a mí, a los que tienen una relación muy cercana a mi vida, a mi corazón, a mis sentimientos, porque son los más importantes para mí. Entonces, ahí empieza a generarse como de una manera muy constante la violencia y se incrementa la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es la idea? La idea es prevenir y prevenimos con nuestro comportamiento, prevenimos con el actuar de cada uno de nosotros para resolver y abordar los conflictos que tenemos de manera cercana, los conflictos familiares, los conflictos sociales, laborales, que podamos de pronto generar cambios pequeños, que en últimas esos cambios pequeños van a generar o van a promover la justicia, van a promover unos cambios muy importantes a nivel de la cooperación
y esto nos permite a nosotros tener sostenibilidad. O sea, con lo poco o, o lo que tenemos, podemos llegar a tener sostenibilidad, es decir, de que los recursos que tenemos los vamos a utilizar de la mejor manera, de la manera más inteligente, y esos recursos los vamos a hacer que nos sirvan y que pensemos nosotros en nuestras generaciones futuras para que ellos también tengan esta posibilidad, ¿sí? El agua escasea y nosotros tenemos que ahora comprar el agua en botella o en bolsa pues porque sí, porque toca así, ¿sí? Y antes eso no se veía. O sea, el agua es un recurso natural que es para toda la humanidad, pero como hemos hecho un poco, ¿no? Hemos asumido un comportamiento de deterioro, de, de contaminar, ¿sí? Digamos, las empresas, las grandes empresas también tienen esa culpabilidad, porque con todos estos químicos, con todas estas curtiembres, entonces lo que hacen es deteriorar y contaminar más ese, eh, ese entorno ambiental, ¿sí? Y es nuestra conducta, es nuestro pensar de qué manera estamos haciendo esto. Yo les cuento una experiencia que tuve yo cuando trabajé en la Universidad Piloto de Colombia y que fuimos con un grupo de estudiantes de administración de empresas y de psicología a hacer una salida. Hicimos una salida, digámoslo, una salida ecológica. Entonces, la idea era ir a Villeta y fuimos al Salto de los Micos, creo que así se llama, no recuerdo bien, donde hay una serie de siete cascadas que hoy día ya creo que se están secando, ¿sí? Pero ¿cuál era la idea? Yo me fui con un biólogo, un gran amigo mío, biólogo, eh, y fuimos con los estudiantes de administración de empresas y de psicología a hacer ese recorrido y a generar conciencia, a conocer un poco de ese entorno ambiental, metiéndole un contenido biológico por el conocimiento que tenía mi amigo, el biólogo. Entonces hicimos esta tarea. Pero pues la idea era retribuirle a la naturaleza un poco de ayuda. Y nosotros, yo les pedí el favor a los estudiantes de que lleváramos bolsas de esas bolsas industriales negras, varias, para hacer durante ese recorrido eh, la recolección de la basura, ¿sí? Y no les miento, recogimos una gran cantidad de bolsas. Bueno, las llevamos y las empezamos a llenar y llenamos una gran cantidad de bolsas, que eso era increíble, no pensamos. Y bueno, cada grupo llevó como, ustedes saben de que esos paquetes de esas bolsas negras, por lo general vienen como unas 6, 7, dependiendo de las que compren. Pero todas esas bolsas y los grupos de estudiantes eran grandes. Entonces realmente eh, le ayudamos un poco a respirar a ese entorno porque estaba totalmente contaminado. Y es que las personas, o sea, me parece genial que uno vaya a los famosos paseos de olla, que uno vaya y disfrute de un paseo de olla, que haga, que comparta en familia, que la pase supremamente delicioso. Pero en ese actuar, ahí es cuando cometemos errores, porque simplemente hacemos el paseo de olla, generamos, creamos la fogata y miren lo que pasa con lo que estamos viviendo recientemente, los incendios forestales, ¿sí? Las personas fácilmente dejaron las botellas de gaseosa en vidrio, ¿sí? O inclusive se quedaban, no las recogían, sino las dejaban ahí en el piso. Ustedes muy bien lo saben de que el vidrio se convierte con los rayos del sol, pues en una lupa y eso empieza a generar pues el fuego. Entonces,
La gente era inconsciente y nosotros en el recorrido veíamos cómo la gente no tenía cuidado del contexto ambiental, no lo cuidaba, simplemente tiraba los envases de Coca-Cola en lata o en vidrio, los paquetes de papa ahí en el piso, las colillas del cigarrillo, absolutamente todo. Y no tenían la conciencia de cómo tenían que recoger y llevarse eso para su casita o para el chute de la basura por ahí cerca que debería crearse, ¿ven? Para poder echar la basura. Pero no. De hecho, nosotros, una de las tareas también importantes que queríamos hacer era, vamos a dejar como, sin impactar en el ambiente, obviamente, eh, sin impactarlo, queríamos dejar como unos mensajes alusivos a la protección de la naturaleza, la protección ambiental, ¿sí? Y dejábamos unos carteles en un material que pues es biodegradable, ¿sí? Y que iba a estar ahí para que la gente leyera y cogiera conciencia, tomara conciencia de cuidar el entorno ambiental. Pues les cuento, mis estimados estudiantes, de que cuando ya nos regresamos para terminar el recorrido, pues todo lo que habíamos colocado como avisos alusivos a la protección de la naturaleza, pues los habían quitado y los habían cogido para encender el fuego. ¿Ven? ¿Ven cómo actuamos de una manera muy irracional, actuamos de una manera muy, perdónenme la expresión, muy bruta, ¿sí? Porque no pensamos más allá de nuestras narices, consideramos de que esto que yo hago, y yo se los he dicho a ustedes ya en varias ocasiones, que esto que yo hago, así como yo lo estoy pensando, también lo piensan, no sé, 100.000 personas. Entonces yo no soy el único, ya son otras personas las que hacen eso. Y ni qué hablar de las empresas o las multinacionales que crean, pues precisamente todos estos químicos para que las frutas que ellos cultivan sean mucho más hermosas, mucho más coloridas, mucho más llamativas, grandes. Entonces empiezan a colocar una serie de químicos para que las frutas, las naranjas, los tomates, lo que sea, se vean mucho más jugosas. Todas esas frutas que a veces nosotros encontramos en supermercados de cadena, que no quiero mencionar, ¿sí? Pero encontramos unas frutas que dan ganas de comprar y comérselas, porque visualmente son muy ricas, son muy llamativas, ¿sí? Y se ven supremamente jugosas. Y uno se antoja y se compra uno de ellos. Pues esas frutas que se ven grandes, que son hermosas, seguramente sí son también muy dulces, pero eso tienen unos componentes, unos bioquímicos, unos químicos, perdón, que las hacen crecer y las hacen ver de esa manera. Pero eso es algo que nos termina afectando a nuestra salud. ¿Cuál es el concepto de esto? El concepto de esto es de que las personas lo que hacen es, o las multinacionales o los empresarios, lo que hacen es eh, 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 generar este tipo de, de conductas que están llevando a, a la consecución o a la obtención de mayores dividendos, mayor ingreso económico para ellos, pero a costas de la salud de la humanidad. Y esto, con el paso del tiempo, de pronto no nuestras generaciones, de pronto las generaciones venideras empiezan a tener unos cambios genéticos, unas malformaciones genéticas, porque todos estos químicos empiezan a mutar, empiezan a modificarse y generan toda esta reacción. ¿Ven? ¿Todo por qué? Pues porque, pues obviamente uno quiere siempre tener esta situación de ganancia económica, ganancia económica, ganancia económica permanentemente. Pero no nos estamos deteniendo a que eso puede generar
la violencia y eso puede generar pues todas estas malformaciones que nos afectan. Entonces, es que reflexionemos, muchachos, es que realmente generemos como esa visión. De hecho, esto que yo les estoy diciendo a ustedes debe ir como una parte de su proyecto final, ¿sí? Este tema del desequilibrio ambiental, del comportamiento irracional para la protección ambiental, de la violencia, sería algo también importante de cómo nosotros desde la creatividad de la ingeniería de software podemos estar generando un apoyo para que protejamos el medio ambiente. O sea, esto también me gustaría, por favor, que lo incluyeran, lo que tiene que ver con el conocimiento de los ecosistemas estratégicos, el conocimiento de ese equilibrio ambiental y cómo nuestro comportamiento debe ser mucho más, y aquí viene el tema de ayer, mucho más altruista, precisamente para todo eso. Entonces, con base en eso, permítanme, quiero. Espera un momentico, muchachos, que lo voy a buscar acá. Comencemos por este. Comencemos por este. Permítanme, por favor. Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Colombia es uno de los países donde más asesinan a líderes ambientales, según la ONG internacional Global Witness. Durante la década de los años 2012-2022, más de 1.700 fueron asesinados. 322 eran colombianos, lo que convierte a este país en el segundo más peligroso después de Brasil. Y las poblaciones indígenas son las primeras víctimas. Muchas veces no hay investigación o juicio. Ante la incapacidad del Estado de protegerlos, permanecen expuestos mientras luchan por defender sus territorios. Las distintas zonas naturales de Colombia son codiciadas para la tala de árboles, por la agricultura, los cultivos de coca, la minería legal e ilegal, entre otros. Pese a los peligros, los defensores del medio ambiente no cesan en su tarea de protección para garantizar la autonomía alimentaria de las comunidades étnicas y campesinas. Hoy nos acompañan Margot Luisillón y Lionel Pusserí, autores de este Reporteros. Comienzo con usted, Margot. ¿Por qué sigue Colombia entre los primeros lugares donde asesinan líderes ambientales? ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, gracias Herminia. Primero que todo, quisiera agregar que hemos basado nuestra reportería sobre los informes de Global Witness, que es una ONG internacional que lleva 25 años trabajando para sacar a la luz los vínculos entre corrupción, recursos naturales y conflictos. Ellos destacaron que en la última década el 68% de los homicidios en contra de los defensores del medio ambiente han ocurrido en países de Latinoamérica. En el caso de Colombia, como nos los va a comentar una de las fuentes en el reportaje, el país es extremadamente rico en recursos naturales, pero además Colombia representa también una ruta para muchos tráficos ilegales. Y ahí entra en juego la posición del Estado colombiano. Desde hace décadas, por lo general, el Estado ha priorizado la protección de las economías legales y a veces ilegales, y nunca ha existido un intermediario para mitigar los conflictos entre esas empresas y los líderes ambientales. Muchas veces, a la hora de decidir sobre una situación, el Estado ha escogido el partido de las empresas, argumentado la necesidad del desarrollo, y eso ha generado estigmatización en contra del liderazgo ambiental, propiciando una situación de vulnerabilidad. Pero desde que llegó al poder en 2022 el gobierno de Gustavo Petro, este mismo lanzó un plan de desarrollo de 5 ejes que incluye el medio ambiente. Colombia también ratificó el acuerdo de Escazú, que también busca la protección de los líderes ambientales. Y entonces ahora, más allá de las firmas, hay que esperar acciones, Herminia. Gracias, Margot. Ya volvemos contigo, Lionel. Veamos la historia.
es una joya natural única en el mundo. Con sus nevados de casi 6.000 metros de altura y sus playas de arena blanca, el macizo de la Sierra Nevada en el norte de Colombia aloja un parque nacional creado en 1964. Pero detrás de esta belleza de árboles y plantas nativas, a veces puede ser un lugar hostil. Los gritos de los monos aulladores son como una advertencia para los visitantes de los peligros que el parque alberga. Esta reserva natural de más de 500.000 hectáreas arrastra una historia sombría y a veces violenta, sobre todo para quienes quieren protegerla. Zaida es una de ellas. Me considero como una líder ambientalista, un líder comunitario que también pues de una u otra forma es como el mismo papel. Es algo difícil, complicado, a la vez también delicado, porque para mantener toda esta cantidad de árboles, pues primero hay que tener una buena comunicación con la comunidad, pues ya que somos los que vivimos en el territorio. El esposo de Zaida, Wilton, pagó con su vida por defender este territorio. En 2019, este guardaparque de la Sierra Nevada de Santa Marta fue asesinado. Lo mataron frente a su casa cuando regresaba de trabajar. Al terminar la jornada de la tarde, pues él salió para la casa donde vivimos y ahí fue donde pues llegaron unos hombres en una moto y lo balearon. Nunca recibió amenazas directas, pero la Defensoría del Pueblo había alertado del peligro en la zona. A pesar de todo, Zaida decidió quedarse donde murió su esposo, encontrado con la fuerza de la naturaleza un alivio. Uno aprende a convivir con la tristeza y el dolor, pero también buscándole como la parte de fortalecerse uno a sí mismo y también para seguir ayudando como a la comunidad, porque yo soy la única viuda que hay en el sector. Colombia es uno de los países del mundo donde más asesinan a líderes ambientales, según la ONG internacional Global Witness. Muchas veces no hay investigación o juicio. Wilton fue asesinado en la troncal del Caribe que corre a lo largo de la costa y cruza partes del Parque Nacional. Capturaron al presunto sicario que vivía en un pueblo vecino. Era conocido por estar vinculado a un grupo armado que controla la zona, pero hasta el momento no ha sido juzgado ni ha revelado quién dio la orden. Es una semilla de caracolís y es un árbol maderable y pues es importante para la conservación y es alimento para las aves. Aníbal, como Wilton, es guardaparque en la sierra. Mi trabajo consiste día a día en realizar recorridos de prevención, vigilancia y control al interior del área protegida. Esta zona tiene una larga trayectoria de violencia debido a las diferentes oleadas de tráfico ilegal que han tenido lugar en este templo natural. Tala de árboles, agricultura, producción de marihuana, cultivo de coca y ahora el apogeo del turismo tanto nacional como internacional. El parque siempre ha sido cotizado. Dentro de los parques nacionales no deberían de haber presiones antrópicas. Los parques nacionales fueron creados para la conservación y preservación de los recursos naturales que se encuentran en el territorio. El Estado colombiano no logra controlar este inmenso territorio que lleva varias décadas bajo control de diversos grupos armados. Están involucrados tanto en el narcotráfico como en el secuestro o la extorsión, un ambiente pesado para Aníbal a la hora de ejercer su trabajo. Del día a día nos encontramos con presiones que nos ponen en riesgo con el tema de construcciones al interior del área protegida, pues nos vemos inmersos en amenazas por tratar de disminuir ese tipo de presiones. Dentro del mismo parque se destaca la presencia de nuevos complejos hoteleros, construcciones prohibidas según la ley de parques. Y es justamente a la hora de denunciar este tipo de infracciones que los guardaparques corren riesgos. Hola compañero, ¿cómo vamos? ¿Cómo está ese sol? Excelente, papi, excelente. ¿Cómo ven los árboles? Uy, el caracolí. El caracolí normalmente es de las laderas de las quebradas y de los ríos y este suelo les ha afectado bastante. Cuando se logra recuperar tierras, el trabajo se concentra en restablecer la flora y la fauna que han sido destruidas a lo largo de las últimas décadas.
Hoy en día con el proyecto de restauración activa lo que hacemos es traer esas especies que existían acá, las sembramos y estamos recuperando la vegetación y con el fin de también recuperar las especies de fauna que también existieron acá en el territorio. Pero la lucha por la preservación del medio ambiente no solo tiene lugar en la Sierra Nevada. Como decimos, con ojos cerrados. En el departamento del Cauca, en pleno territorio Misak, se prepara un día de minga. Los machetes están afilados para arrancar plántulas de pino y eucalipto. Aquí quitando una planta industrial que seca el agua. Que no es porque nosotros queramos tumbar la naturaleza, sino que, como lo dijo el compañero, esas son, digamos, plantas que son monocultivos a gran escala. Entonces. El taita Pedro Velasco lidera esta lucha contra la empresa irlandesa Smurfit Kappa. Esta multinacional fabrica empaques de cartón y ha comprado tierras en varios países del continente americano. Tiene 24.000 hectáreas solo en el departamento del Cauca. Una parte se encuentra en el municipio de Cajibío. 3.100 hectáreas que están compuestas por este tipo de monocultivos que es el pino y el eucalipto. Árboles extranjeros que han afectado durante 60 años todo el sistema ambiental natural y han desplazado todas las autonomías alimentarias que las comunidades étnicas y campesinas hemos tenido históricamente en estos territorios. Esos monocultivos han provocado la desaparición de la fauna local. No puede en estos siglo XXI que la tierra pertenezca a extranjeros y las comunidades estén sufriendo crisis ambiental, cambio climático. El taita Pedro se beneficia de una protección por las amenazas que ha recibido debido a su desempeño como líder. Según Global Witness, entre 2012 y 2021, 1.731 líderes han sido asesinados en el mundo. 322 de ellos eran colombianos, lo que hace de este país el segundo país más peligroso después de Brasil. Las poblaciones indígenas son las primeras víctimas. Nosotros siempre vivimos defendiendo la tierra, la madre tierra y en especial la soberanía, la autonomía tanto de nuestros bosques, de nuestros aires, y la soberanía implica defenderlo todo integralmente en su máximo esplendor de la palabra, lo que está contenido en la madre tierra. Pasar de las luchas desde las montañas del Cauca al protocolo de la política en Bogotá es un recorrido que hizo Clemencia Carabalí. Ella también ha sido defensora del medio ambiente y hoy hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, elegido en 2022. Tiene su opinión sobre el triste récord de su país en cuanto a los líderes ambientales asesinados. Es precisamente por las riquezas que albergan nuestros territorios, por la biodiversidad que se encuentra en esta región. Estos suelos albergan no solo agua, sino oro, plata, níquel, coltán, sitios estratégicos para la conectividad intercontinental, pero también para todo el tema de tráfico de mercancía legal e ilegal. Clemencia nunca pierde la oportunidad de volver al territorio. Este día tiene una reunión con representantes afro del Cauca, otra comunidad afectada por la violencia en contra de sus líderes tanto ambientales como sociales. El cambio de rol no es siempre fácil. Entonces era eso, o sea, invitarlas a que articulemos planes. Acá en la comunidad exigíamos esos derechos y hoy desde el gobierno nos toca garantizarlos. Realmente no es una tarea fácil, pero bueno, tampoco es imposible y tenemos todo el compromiso, toda la determinación y sobre todo la esperanza de que caminar hacia el cambio pues sea posible. La finca para hacer las tomas
Cada vez que su agenda le permite, Clemencia regresa a su pueblo natal. Solo viaja en carro blindado y su esquema de seguridad ha crecido de manera exponencial desde que entró en el gobierno. Con el cargo se ha reforzado la seguridad y especialmente cuando me desplazo hacia el territorio. Pues desafortunadamente, debido al rol que he desempeñado como lideresa social, fue víctima de un atentado en 2019, pero también he sido víctima de varias amenazas, ya van 14 amenazas por distintos actores armados, donde la supuesta causa es porque soy un obstáculo para el desarrollo. En los años 2000, en el Cauca hubo una fuerte presencia de grupos paramilitares de extrema derecha que combatían a la guerrilla de las FARC, sembrando el terror en los territorios. Colocaban a la persona aquí le disparaban y al río. Pero cuando se desmovilizaron, los paramilitares se quedaron en la zona, rica en agua, oro, minería, desarrollando actividades extractivistas ilegales. Ellos contribuyeron a generar esas afectaciones ambientales de contaminación de los ríos, destrucción de la capa vegetal propicia para los cultivos, pero también con la contaminación del ambiente y de los ríos, con los productos químicos que se usan para la minería, pues las afectaciones a la salud. Clemencia vive acompañada por 4 escoltas en su día a día. Mientras visita su pueblo, 9 policías que hacen parte del grupo de operaciones especiales la acompañan. Hoy en día ya no son los paramilitares quienes controlan la zona. Los sustituyen las disidencias de las FARC y otros grupos. Al sur de la balsa, a unos 75 kilómetros, los Misak están de fiesta. Se reúnen este día para conmemorar los 43 años de su lucha por la recuperación de su tierra ancestral. Una fecha que sirve para sensibilizar a los más jóvenes en la causa por la preservación de su territorio y la del medio ambiente. Una lucha que parece todavía lejos de acabar en Colombia. Estamos de vuelta con Margot Luisillón y Leonel Puseri. Ahora vamos contigo, Leonel. Vimos en el reportaje que el esposo de Zaida fue asesinado. Es uno de los casos que espera por juicio. ¿Qué tanto ha avanzado la justicia colombiana, tanto en el caso del esposo de Zaida como en otros casos? Hubo 2 momentos en este caso. Un primer momento que es después, muy pocos días después del asesinato, hay una captura de una persona que supuestamente sería el sicario del asesinato de Wilton. Pero eso pasó en pocos días justo después de su asesinato. Desde este momento hasta la fecha no hay novedad y no hay una fecha de juicio. Intentamos hablar con la fiscalía que maneja este caso en Santa Marta. La fiscalía no nos contestó, no nos dio información sobre un posible avance y una fecha de un juicio, por ejemplo, lo que hace que tememos, y en el caso de Zaida hay este temor que este caso se quede en la impunidad, como es el caso de la mayoría de las historias de asesinatos de líderes ambientales en Colombia, que se quedan o sin investigación o sin juicio o sin culpable o una verdad jurídica que diga lo que pasó, lo que fue y por qué. Eso es un problema muy grave para Colombia porque la impunidad y la falta de respuesta de sanción por parte del Estado y de la justicia hace que mete en peligro los líderes ambientales, porque se pueden reproducir esos casos sin que pase nada, y es el temor de muchas familias, de víctimas y también de muchos líderes en Colombia. Donde hay quizás una esperanza, hay un punto que el gobierno de Gustavo Petro, cuando llegó al poder, empezó un proceso que llaman la paz total, negociaciones con todos los grupos armados, y el grupo armado paramilitar que está manejando la zona de Santa Marta está involucrando en esas discusiones. ¿Por qué es una esperanza? Porque podría haber a través de esas negociaciones un intercambio de información que permita tener una verdad sobre estos casos. Gracias, Leonel. Gracias, Margot. Hasta aquí, Reporteros de la Semana. Recuerden que para ver... Y para terminar, muchachos, permítanme, fíjense cómo nos están mostrando
todo lo que les planteé con respecto al compromiso que tenemos como ciudadanos, ¿no? De verdad, hay que reflexionar al respecto. Permítanme, por favor, voy a compartir el otro que quiero que miremos, porque igual es supremamente importante. Permítanme. Este es más cortico. En diciembre de 2020 fue publicado el decreto donde se conceden atribuciones al CONACYT para que, a través de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, se sustente y apoye la transición hacia agriculturas libres de glifosato, un agrotóxico señalado por presentar alto riesgo para la salud humana y el ambiente. El glifosato es un herbicida profusamente usado en la industria agrícola, principalmente para eliminar algunas plantas arbences, mal llamadas malezas, que acompañan a los cultivos. Las arbences son todas aquellas plantas que aparecen en un campo de cultivo sin haber sido sembradas ex profeso. En la agricultura suelen proporcionar materia orgánica para el suelo y muchas veces también nitrógeno a las plantas cultivadas. También van a evitar que haya una excesiva evaporación de la humedad del suelo, van a mantener la temperatura del suelo más adecuada a los cultivos. Cuando estamos matando las arbences, considerando las malezas, estamos afectando gravemente al ecosistema y por tanto estamos afectando en última instancia a las redes alimenticias y también, por qué no decirlo, a la salud de la naturaleza y del ser humano a largo plazo. El CONACYT ha recopilado numerosos estudios científicos que demuestran los efectos nocivos ocasionados por la exposición al glifosato en la salud humana y animal, en la biodiversidad y en el ambiente. En los seres humanos, el glifosato afecta a los sistemas hormonal y reproductivo. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como probable causante de cáncer en el sistema linfático. Además, a nivel mundial, el 75% de los cultivos de los que obtenemos alimentos, bebidas, medicinas, tintas y fibras dependen de los polinizadores, como son las abejas, animales benéficos que están siendo dañados por el uso del glifosato. A pesar de ello, el glifosato es el agrotóxico más usado en el mundo. Con frecuencia, se aplica en sobredosis y de manera indiscriminada. El glifosato se hizo hegemónico dentro de un contexto de la expansión mundial de una estrategia de distintas corporaciones que logran dominar el mercado mundial de las semillas, modificándolas genéticamente y las hacen dependientes de los insumos tóxicos que ellas mismas venden. Debido a su uso desmedido en el control de arbences, el glifosato ha ocasionado graves daños a los agroecosistemas. Desde tiempos milenarios, la agricultura mesoamericana ha desarrollado prácticas de control de hierbas que permiten mantener el rendimiento y la eficacia de los sistemas agrícolas sin la necesidad de emplear herbicidas tóxicos. En México, para no usar glifosato en el manejo de arbences, existe una gran diversidad de opciones, todo lo vinculado con la agricultura orgánica. Hay muchas zonas en el país donde se produce en forma agroecológica, cada quien en función de los recursos del productor, en función de las condiciones, en función del cultivo, adopta una u otra. En lo económico, la agricultura orgánica, que se maneja sin utilizar glifosato, está creciendo anualmente entre el 10 y el 12%. En 2021, inició en México la implementación coordinada para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas. Como parte de sus atribuciones, el CONACYT ha recomendado a las autoridades competentes reducir en 2022 el 50% de la importación de glifosato respecto de la cantidad máxima autorizada en 2021. La prohibición total para la importación de esta sustancia química se aplicará en enero de 2024. Hay suficiente evidencia científica de los efectos a la salud y al ambiente provocados por el uso de glifosato que justifican plenamente tomar medidas cautelares, aplicar principio precautorio y terminar con su uso.
Los gobiernos, los estados, tienen la obligación de prevenir la exposición de sustancias tóxicas que puedan afectar gravemente la salud y el ambiente. Estamos organizados ahorita en 12 organizaciones orgánicas en esta región de Veracruz, compartiendo en forma gratuita estos conocimientos a través de recorrido en las huertas orgánicas, a través de cursos, a través de talleres, de videos, de trípticos, manuales de manejo de arbences. La compilación de la información científica ha hecho el repositorio abierto al público, casi 200 artículos científicos, la opinión de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer con base en la evidencia pública, en un cuerpo de expertos internacionales y la investigación que tiene que profundizarse y continuarse para precisamente documentar toda esta herencia y legado de una agricultura contaminante que debemos cambiar para proteger mejor la salud y el ambiente de las futuras generaciones y garantizar el derecho que tenemos como humanos y mexicanos de comer alimentos sanos libres de estos plaguicidas altamente peligrosos. De esta manera, se avanza en lo dispuesto en el decreto para eliminar gradualmente el uso del glifosato, con el objetivo de contribuir al bienestar y cuidado de la salud del pueblo de México, la preservación del ambiente y la protección de nuestro patrimonio biocultural. Ok, muchachos, es algo pues interesante a analizar, ¿no? Fíjense los impactos en la salud humana con respecto al uso, a la exposición del glifosato, que se utiliza muchísimo para el crecimiento de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, ya sabemos que es un herbicida que es supremamente tóxico y pues que no solamente afecta a nuestra salud, sino que también está afectando el entorno ambiental, el medio ambiente. Entonces, esa exposición, realmente lo que genera en nosotros es todo ese tema de los trastornos endocrinos, del tema de la, de los trastornos reproductivos, neurotóxicos y del sistema inmunológico. Entonces, realmente no es algo alentador para nuestra salud humana, para el medio ambiente, porque pues genera muchísima preocupación. Las multinacionales tienen un gran poder económico, tienen un brazo económico supremamente fuerte y eso hace que ellos de alguna u otra manera estén como, digámoslo así, pasando por debajo de la mesa una gran cantidad de dinero, pero muchísimo dinero pues para que se le permitan las licencias ambientales para poder generar el riego de este químico como tal. Eso es preocupante porque pues hay muchas manos siniestras, muchas mentes siniestras que terminan haciendo eso. Y miren lo que pasa, lo que nos comentaban en el primer video que veíamos, cómo los líderes sociales están tratando de generar como el apoyo y el cuidado de nuestra comunidad, el cuidado de nuestro medio ambiente, pero por esa conducta altruista que tienen este tipo de personas, lo que hacen es que le quiten, los callen para siempre, ¿sí? Que es lo que vimos nosotros en ese reportaje que hicieron de la protección misma del medio ambiente. Y ahí mostraron también cuando hicieron ese recorrido de lo que hacían las empresas que se encargan con el turismo o se encargan del turismo regional. Entonces construyen unas edificaciones, unos espacios turísticos que sí, son muy hermosos, pueden ser supremamente cómodos, pero están impactando fuertemente. Uno obviamente no está en contra de que la gente progrese, que la gente tenga un sustento económico, pero pues la idea no es generar como ese mal uso del suelo, en este caso de Colombia, sino que tengamos una concientización del realmente
del compromiso de proteger, de preservar nuestra flora y nuestra naturaleza. Entonces, es algo que la verdad puede estar generando pues esa controversia fuerte, ese conflicto fuerte con pues estas empresas, ¿no? Entonces, realmente ese tema es bastante álgido, bastante complicado, porque pues con este tema del glisfosfato, pues la biodiversidad se altera, eso genera unos efectos en la biodiversidad. eh, Realmente, pues el ganado, las aves, los insectos que están en ese sector donde se hace se utiliza ese químico, se hacen riegos con ese químico, pues entonces pues eso hace que ese tipo de flora y de fauna se terminen alterando, desequilibrando nuestro ecosistema, ¿sí? Reduciendo a la diversidad biológica y lo que yo les comentaba ahorita temprano, pues haciendo mutaciones. ¿Qué decir del agua, no? El agua pues también se termina alterando su capacidad de que sea un líquido realmente puro, que se pueda consumir, que se pueda beber, pues el agua potable ya estaría como también terminándose. Entonces, eso es lo que nos acompañaba en la sesión de hoy, estimados estudiantes, porque dentro de nuestro contexto, pues la verdad es generar, en este contexto académico, es generar pues la mayor parte de la reflexión posible para todos nosotros, para absolutamente nosotros. Bien, bueno, Laura Lozada está. Sí, señor. A ver, señorita, ¿dónde anda? Laura, Aquí, profe, aquí estoy. déjame ver, por favor. Gracias, señorita Laura. Daniel Felipe Canchila. Acá estoy, profe. A ver, lo veo, joven. Ya. Gracias, hombre. Listo. Tomás Baracaldo. Sí, profe, acá estoy. Muéstrese, a ver, lo veo, joven. Acá estoy, acá estoy. Listo, listo. Armando Luna. Sí, profe, acá estoy. Ok. Mi amigo Víctor Andrés Nieto. Acá estoy, profe, presente. Muy bien, hombre. Brian Kitian. Profe, acá estoy. Profe, acá estoy. A ver, lo veo, joven. Voy. Listo, joven, gracias. María Isabel Ramírez. Aquí estoy, profe. A verla. Acá estoy. Gracias, María Isabel. ¿Tú tienes Vale. partido el lunes, María Isabel? Sí, señor. Mm, Sí, el lunes a las 6. A las 6. Ah, bueno, pero tú no tienes problema con los profesores de tus clases de la mañana porque el partido es por la noche. Yo sí necesitaría un paréntesis acá, muchachos. Señorita María Isabel, que hables con tus compañeras para que me digan qué clases tienen en la noche para yo. Ayer estoy hablando con Daniel Moya y se necesita mostrarle una carta a los profesores para que no les vayan a colocar falla porque ustedes van a representar al equipo de fútbol. Entonces se necesita hacer esas cartas, pero necesito que ellas me envíen qué asignatura tiene y cómo se llama el profesor. Listo, profe, yo les digo. Gracias, señorita. Vamos con
Santiago Vega. Presente, profe. A ver, lo veo, Santiago. Listo, Buen día, Santiago, profe. gracias. Ok, mijo. Daniel Rondón. Presente, profe. Muestre a ver, hombre. Profe, no me deja activar la cámara. Ojalá lo solucione para el próximo viernes, mijo. Sí, sí, señor. Juan Sebastián Triana. Presente, profe. Listo, Juan Sebastián. Brian García. Presente, profe. A ver, hombre. Listo, Brian. Ok, muchachos, entonces nos veremos el lunes. Acuérdense, por favor, tienen que tener listo como grupo su proyecto para que me vayan mostrando, para que nos vayan socializando lo que han avanzado. Sí, Nicolás, cuénteme. Profe, qué pena, buenos días. Omar de me llamo. Ojo. Soy Nicolás Cortés García. Ah, pero es que su merced llegó tarde, joven. Profe, me tocó cambiar del computador hacia el Pero, celular, pues que no se me activa la cámara. a ver, déjese ver, Nicolás. Listo, Nicolás, espérate, porque sí te había colocado la falla, joven. Profe, ¿y usted a mí me llamó? también me llamó a mí, a Esteban García. Profe, a mí también me puso, llegué tarde. Espera un Yo momentico. también llegué tarde. Alex Velázquez, ¿dónde está Alex Velázquez? Un momentico. Alex Velázquez. Ah, Henry Alexander, ¿sí? Sí. Bueno, Henry, le voy a quitar la falla el lunes, si lo veo temprano, juicioso ahí en el salón. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, ¿Quién más? ¿Quién más? su merced me llamó a mí, pues yo sí le Aquí, contesté la profe primera Daniel lista, pero pues la segunda no me llamó, no sé si... No, no me preocupe. Daniel Ah, ok. Flores, ¿llegó tarde? Sí, señor, es que hoy me tocó trabajar desde temprano y pues a mí me robaron la semana pasada el celular, entonces en el transporte no me pude conectar. Bueno, lo mismo, te voy a quitar la falla el lunes, si te veo temprano, si no te la dejo. Listo, profe. Ya, Profe, muchachos. ¿Qué profe, hubo? yo también llegué tarde, es que tuve mala conexión con el internet. Andrés Santiago García. Rodríguez. Ya lo busco acá a usted, hermano. Ah, sí, lo mismo, hermano, lo que elija a los dos compañeros anteriores. Lo Vale, veo el profe. lunes temprano y le quito la falla. ¿Me acuerda, por favor? Sí, lo veo temprano, Vale, profe. si no se le mantiene. Chao, muchachos, que estén bien, juiciosos. Feliz fin de semana. Chao, Chao, profesor, que señorita. esté bien, Hasta gracias. luego, chao. Chao, profe. Chao, chao.